Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre el sistema de procesamiento penal en Ecuador, en particular sobre la figura de la detención preventiva. Yesid, Valentina, tal como Colombia, Ecuador reformó su sistema penal a inicios de siglo. El objetivo fue implementar un modelo de tendencia acusatoria en contraposición al modelo inquisitivo. Entre las principales características de este cambio, a las que hemos hecho referencia en episodios anteriores, se encontraba la separación de funciones, de investigación y juzgamiento, la contradicción e igualdad de armas entre la fiscalía y la defensa, la oralidad, la publicidad como una garantía, la inmediación y control social, la terminación anticipada de los procedimientos penales a través de preacuerdos o principios de oportunidad, entre otros. Además, Camilo, los sistemas de tendencia acusatoria que se han consolidado poco a poco en América Latina durante los últimos 20, 30 años se rigen bajo el principio de libertad del imputado, inspirados entre otras por la protección otorgada por tratados de derechos humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se ha entendido que el abuso de la prisión preventiva se encuentra proscrito. Solo se justifica la privación de libertad cuando es necesaria para cumplir con una finalidad legítima y siempre y cuando sea proporcional. Así es, Valentina. No obstante, la realidad en la región es que algunos países siguen haciendo un uso excesivo de la privación de la libertad previa al juicio. Mientras en Colombia aproximadamente el 19% de las personas privadas de la libertad se encuentran en espera de juicio, en Ecuador esta cifra es del 36%, una de las más altas de la región. Aun cuando no figuran entre los países de América Latina con peor situación penitenciaria, ambos cuentan con índices de hacinamiento carcelario que superan los estándares internacionales. Adicionalmente, cuentan con sistemas penales lentos, congestionados y caracterizados por una demanda en permanente crecimiento. En efecto, Yesid y Valentina, la reforma a nuestros sistemas penales que pretendía promover un mayor respeto por los derechos de los procesados y agilizar el acceso a la justicia a través, entre otras cosas, de las soluciones alternativas o anticipadas al juicio, parece no estar cumpliendo su propósito. De hecho, varios informes entre el año 2019 y 2020 nos indican que la detención preventiva aumentó un 139% en Ecuador y cerca de un 90% en Colombia. De manera que es importante que sigamos estudiando y promoviendo cambios que permitan la consolidación de verdaderos sistemas acusatorios en la región y sobre todo el respeto por los derechos de las personas procesadas. Para hablar sobre este tema, la perspectiva comparada resulta de mucha utilidad. Por eso les propongo, Camilo y Valentina, que le demos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Cristina Rodríguez, abogada ecuatoriana, magíster por la Universidad Carlos III de Madrid y por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y defensora pública penal. Bienvenida, Cristina. Muy buenos días, Valentina, Yesid y Camilo. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes conversando dentro de este podcast Crimen y Castigo. Pues gracias a ti por aceptar acompañarnos en este episodio y comencemos, Cristina, por el fundamento normativo. ¿Cuáles son los lineamientos generales que guían el sistema procesal penal en Ecuador? En particular, nos gustaría que le cuentes a nuestros oyentes un poco sobre la reforma del Código de Procedimiento Penal del año 2000, la consolidación que esa reforma logró a través de la Constitución de 2008 y la posterior introducción de un Código Orgánico Integral en 2014. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los principios que inspiraron ese modelo y sus pilares institucionales? Dentro de lo que corresponde a este sistema inquisitivo que regía antes del año 2000, empieza a formularse una nueva situación jurídica para el Ecuador y es el surgimiento del sistema acusatorio oral. A partir del año 2000, tanto con el Código Penal que teníamos en ese entonces, así como con el Código de Procedimiento Penal que se introdujo en ese año, cambia esta situación y se introduce el sistema acusatorio oral, que realmente es algo que hasta el momento nosotros tenemos como sistema penal. Y desde ese entonces
la prisión preventiva y en sí las garantías empiezan a tener un tratamiento diferente, ¿no? El Código Penal como tal tiene una cierta diferenciación en estas reglas generales para aplicación de la prisión preventiva. Ya existen requisitos para que se pueda dictar, requisitos que implicaba como que deban verificarse indicios suficientes de que existe un delito, de que la persona a la que se pretende dictar la prisión preventiva tenga una participación directa en calidad de autor o de cómplice dentro de este delito, y de igual manera que sean delitos sancionados con penas privativas de libertad mayores a 1 año. Inclusive a partir de ese entonces, del año 2000, existe la caducidad de la prisión preventiva. Caducidad que era básicamente determinada de acuerdo a el tipo penal y a la pena que tenía ese tipo penal por el cual la persona estaba siendo procesada. Ahora bien, surge esto, como digo, en el año 2000. A partir del año 2008 en el Ecuador nosotros tenemos una nueva normativa constitucional. Se realiza una asamblea constituyente y los legisladores constituyentes decidieron que se debe crear una nueva constitución, y es decir, que en el año 2008, en octubre, para ser exactos, el 20 de octubre, entra en vigencia la Constitución de la República del Ecuador. Antes nuestra constitución era considerada política porque las hacían las personas que en ese momento se encontraban bajo el estándar del gobierno. Pero en este entonces, a partir del 2008, surge esta constitución como una nueva normativa que tiene en el centro del desarrollo normativo no solamente la preponderancia de dicha normativa frente a otros tratados internacionales o normativas internacionales, sino más bien tiene en sí un régimen de considerarse al Estado de derechos y justicia. ¿Qué significa esto? Que considera a el ciudadano ecuatoriano, a las personas que forman parte del Estado ecuatoriano, como las principales sujetos de derechos a los cuales la dignidad humana como tal tiene que ser respetada. Y a raíz de esta Constitución se crea la necesidad de que el sistema penal que en ese momento se encontraba vigente, que era la codificación de la que estamos hablando del año 2000, tenga estas garantías al momento de, en este caso, encontrarse el sistema penal o más bien un proceso penal aperturado. Entonces, por supuesto, los jueces empiezan a tener estas garantías de que la prisión preventiva debe ser considerada de carácter excepcional porque la Constitución así lo dice. Y de igual manera que sería de última ratio, es decir, no la regla general, sino más bien que deben considerarse también otras reglas, otras medidas para que las personas puedan garantizar esa inmediación dentro del proceso penal. Dentro de lo que he hecho una referencia, hay una necesidad normativa en ese entonces, ya a partir del 2008 en adelante, de que exista una nueva codificación penal. Y es así que los legisladores decidieron que tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva y de ejecución penal esté en un solo cuerpo normativo. Por eso surge el Código Orgánico Integral Penal, que es una recopilación de toda la parte sustantiva, adjetiva y de ejecución penal que tiene el Ecuador. Es decir, toda la normativa penal nosotros vamos a encontrarlo ahora dentro de este Código Orgánico Integral Penal. Y en este código existe una diferencia bastante esencial en temas de prisión preventiva. Y esto es porque surge ya con la idea de los legisladores que fueron los principales, digamos, actores que tomaron las decisiones dentro de la Constitución 2008 para poder garantizar los derechos de las personas durante un proceso penal. Y por eso es que en el Código Orgánico Integral Penal nosotros tenemos un desarrollo bastante garantista también, que va de la mano con esta Constitución. Lo que significa que para poder tratar el tema de la prisión preventiva existen requisitos taxativos y de hecho la Fiscalía es, en este caso, la Fiscalía General del Estado, que es la persona, digamos, que se encarga de la ejecución, de la investigación penal, es quien tiene que solicitar esta medida cautelar. Y esta como medida cautelar, prisión preventiva, tiene requisitos taxativos que se encuentran en la norma penal. Requisitos que son muy parecidos a los que ya mencioné que estaban en la codificación del año 2000, pero que sí tienen una variación en el sentido de que no solamente se considera si es que hay una infracción que deba ser juzgada y de la cual pues esa persona haya participado en calidad de autor o de cómplice que exceda de 1 año, sino también que se considere y se haga
este análisis por parte del juzgador de que otras medidas cautelares son insuficientes y que la prisión preventiva es necesaria en este caso. Precisamente quería retomar ese último punto, Cristina, que me parece supremamente importante, y es cómo está regulada la prisión preventiva. En Ecuador, desde luego, como en la mayoría de los países, por lo menos de forma general, existe una prohibición de excederse en las prisiones preventivas, tanto en tiempo como en mecanismos de imposición. ¿Cuáles son los mecanismos que limitan la prisión preventiva en Ecuador? Bueno, actualmente la prisión preventiva tiene un tiempo de caducidad. Como había mencionado antes, la prisión sí caducaba en el año 2000 de acuerdo al tiempo de condena. Ahora es similar. No obstante, en el Código Orgánico Integral Penal sí cambia, la condena ya no tiene esa diferencia entre prisión y reclusión. Es únicamente prisión por el tiempo que considere la normativa, pero de acuerdo a esta prisión, en este caso, la medida cautelar como prisión preventiva tiene un tiempo de caducidad de 1 año. Y esto es verificado por parte de los juzgadores. En este caso, los que conozcan cada proceso, no puede superar esta privación de la libertad el año, porque al tiempo de caducarse, pues la persona que se encuentra inmersa dentro de ese proceso penal va a salir en libertad de inmediato, porque la Constitución así lo indica y porque la normativa penal también lo refiere de esta manera. Cristina, entonces, son los jueces, según esta explicación que tú nos das, los que hoy están, digamos, lidiando en mayor medida con lo que sería la situación carcelaria o con evitar que siga incrementando el hacinamiento. Pero, por supuesto, esto genera una dificultad, una tensión en un contexto de violencia como el que hoy estamos viendo en Ecuador, especialmente en el marco del combate contra el crimen organizado. Sabemos que el presidente Noboa hizo esta, entre comillas, declaración de que existe un conflicto armado, hay una alta militarización en el Ecuador, por supuesto altísimos índices de homicidios en los últimos años han sido quizás los años más violentos en términos de cifras en el Ecuador. Por supuesto tenemos esta reglamentación estricta que protege los derechos fundamentales de las personas que son procesadas, en particular quienes están privados de la libertad. Esto está previsto en la Constitución y tú dices, cuando se cumplen estos límites legales de tiempo de estar en prisión, pues existe una orden por parte de los jueces que automáticamente implicaría la liberación. ¿Cómo es este fenómeno en la práctica y en qué medida los jueces cumplen en efecto con estas limitaciones? Y al final estas reglas también permiten en mayor medida el cumplimiento y la protección de las garantías fundamentales de quienes se encuentran privados de libertad. Sí, Valentina, como tú mencionas, esta prisión, la orden de prisión preventiva, se encuentra en manos de los juzgadores. Y esto concateno con lo que la Constitución de nosotros indica, que el juez es garantista. En sí, nuestros jueces son, digamos, considerados como jueces constitucionales en el sentido de que tienen que garantizar la protección de los derechos y del debido proceso para todas las personas que se encuentren inmersas dentro de un proceso penal. Es así que el juez se convierte en el garante de que se cumpla con los tiempos, con los plazos en sí y en específico de la prisión preventiva. Como tú mencionas, dentro de nuestro Estado ecuatoriano actualmente estamos viviendo una situación bastante compleja en virtud de la declaratoria del conflicto armado interno que existió por parte del presidente Noboa. Se ha evidenciado por parte de los juzgadores que sí existe un abuso de la prisión preventiva, que no se está utilizando como indica no solamente nuestra Constitución, sino también los tratados y convenios internacionales que mencionan que debe ser de manera proporcional, que debe dictarse cuando existe una estricta necesidad, sino que actualmente está tratando de considerarse como la regla general. Es decir, cualquier persona que esté dentro de un proceso o a la persona que se le haya aprendido de manera flagrante, se le debe dictar prisión preventiva. Y esto, a mi criterio, responde un poco a un tinte de populismo penal, que todas las personas que están dentro de un delito o que han cometido un delito deben ser privadas de su libertad, lo cual el proceso no lo determina de esa forma. Es decir, nuestro debido proceso indica que puede estar tanto la persona en libertad cumpliendo medidas cautelares o que puede
puede estar privada de su libertad, pero siempre y cuando exista este tipo de cumplimiento de los requisitos que exige la privación de la libertad. Por ende, pues existen lineamientos para poder limitar la prisión preventiva o la orden de prisión preventiva, específicamente, como te indico, la garantía jurisdiccional, es decir, que los jueces se encuentren cumpliendo con dichos plazos, pero si es que no existen estos plazos cumpliéndose por parte de los jueces, nuestra Constitución prevé también que se aplique el habeas corpus como una acción jurisdiccional para el respeto de los derechos, porque en el caso de que exista una vulneración a una persona, es decir, ya está caducada su prisión preventiva, va más de un año privada de su libertad sin que se haya resuelto su situación jurídica, esta persona ya pasa a estar privada de la libertad de manera ilegal. Y es así que ahí incluso se puede presentar un habeas corpus para poder solicitar que esa persona salga en libertad en razón de esa privación ilegal que existe por parte de incluso de los jueces que no han cumplido con su tarea de garantizar los derechos. Queda muy claro que hay un límite que limita la duración de la detención preventiva. Pero para hablar un poco más sobre ese carácter excepcional de la detención preventiva, quisiera preguntarte, Cristina, si hay alguna limitación en el Ecuador, en la ley procesal o en la jurisprudencia, que le reduzca la libertad que tiene el funcionario judicial para imponer una detención preventiva, o si tiene una relativa libertad al momento de imponerla. En Colombia, por ejemplo, la Fiscalía debe demostrar que otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad resultan inocuas en el caso concreto y por consiguiente se ve impelido a solicitar la más grave de todas, que sería la detención preventiva. ¿Algún límite como este hay en Ecuador, o la limitación se concentra solo en la duración de la detención preventiva? No, sí existe un límite, y de hecho es muy parecido a lo que acabas de mencionar, Yacid, en relación a que sí debe ser considerada al momento de dictarse una prisión preventiva si es que otra medida cautelar no es suficiente. Es decir, Fiscalía tiene la obligación de demostrar ante el juez en su pedido que está haciendo de prisión preventiva que otra medida distinta, es decir, un arresto domiciliario, una imposición de un mecanismo electrónico para control de las personas, o inclusive las presentaciones periódicas ante la autoridad competente, son insuficientes para garantizar la comparecencia de dicha persona al proceso. Entonces, existe de manera normativa esta limitación dentro de los requisitos para poder dictarse la prisión preventiva. Pero si tú me preguntas, yo considero que queda muy subjetiva la decisión judicial, o inclusive la explicación y la argumentación que haga la Fiscalía en relación a indicar que otras medidas son insuficientes. Porque si bien al momento de solicitar esta prisión preventiva, uno lo hace no como una audiencia de juzgamiento en la que uno tiene que demostrar con pruebas dentro de la audiencia que tal o cual situación es así o no lo es, sino más bien es un argumento que tiene tanto el fiscal o la fiscal que esté solicitando esta medida, y que el juez valora de acuerdo a ese argumento. Por eso digo, a mi criterio sí queda una suerte de una decisión a nivel subjetivo si es que una medida no privativa de la libertad es insuficiente. Por ende, esa valoración es a la que yo hago referencia de que puede causar que se dicten prisiones preventivas como regla general. Pero no es así. Legalmente existe esa limitación. Sí está. Quisiera saber tu opinión sobre un tema, sobre todo más por tu experiencia como defensora en el Ecuador, y es, como decíamos al inicio del programa, existe un incremento importante en la congestión carcelaria, que es una tendencia al parecer en gran parte de Latinoamérica, incluido desde luego Ecuador y Colombia. ¿Este tema se tiene en cuenta al momento de imponer una medida de aseguramiento? Pero además, hay un tema que por lo menos que por medio de medios de comunicación ha llegado a Colombia, es la situación de seguridad en las cárceles de Ecuador, que pues por lo menos en lo que se ha mostrado, insisto, por medios de comunicación, sin conocer del todo el tema, pues parece haber una situación de violencia, no sé si generalizada, pero que explota cada tanto, que inclusive genera muertes frecuentes dentro de las cárceles. ¿Cómo se complementa en la visión jurídica ecuatoriana la imposición de medidas de aseguramiento con la situación de las cárceles? Bueno,
Mi experiencia como abogada litigante, yo ejerzo como defensora pública en materia penal acá en el Ecuador, me lleva a pensar, ¿no?, que sí hay una situación bastante grave que vivimos a nivel de país, no solamente por la violencia que nosotros podemos observar que se ha incrementado durante los últimos años y que esta situación, pues, como ciudadanos ecuatorianos nos ha llevado a tener muchas perspectivas a raíz de todos estos conflictos que hemos podido evidenciar y ser testigos de varias situaciones que nos han afectado, sino más bien, inclusive desde el punto de vista profesional, hemos visto ciertas consecuencias que se han evidenciado dentro de nuestro actuar en general, ¿no? Tanto como defensas hemos podido verificar que cuando existe un proceso judicial, cuando existe un proceso penal en el que estemos discutiendo respecto a si se dicta o no se dicta una medida cautelar como tal, la prisión preventiva, muchas veces como argumento de defensa es lógicamente lo que tú nos estás diciendo, Camilo, que existe un hacinamiento en las cárceles, que la población penitenciaria es bastante elevada, incluso la violencia dentro de las cárceles puede ser una limitante para que se pueda dictar esta prisión preventiva, garantizando que incluso la persona que haya sido detenida o la persona que se encuentra inmersa dentro de un proceso penal tiene derechos, y por esos mismos derechos no puede ser privada de su libertad, no solamente por el cumplimiento de los requisitos, sino también porque el resto de los derechos que el Estado ecuatoriano le garantiza a esa persona pueden ser vulnerados dentro del centro penitenciario al que lo quieran dirigir. Y sí, ese es un argumento válido que muchos colegas hemos tratado de requerir, ya encontrándonos dentro de las audiencias con los juzgadores que se encargan, pues, de decidir toda esta situación, pero a veces no somos escuchados de la manera debida, y lo digo como tal en razón de que no siempre se considera que el hacinamiento, lo que está considerándose actualmente dentro de los centros penitenciarios, es una justificación para algunos juzgadores de que no se otorgue la medida cautelar de prisión preventiva. Y eso es bastante importante porque, como tú dices, estamos viendo que la población penitenciaria en el Ecuador ha tenido varios sucesos en los que lastimosamente han existido muertes, en los que han existido ataques dentro de los mismos centros carcelarios, y es debido a ese hacinamiento que se encuentran viviendo. Y más allá de eso es porque todavía no existe una política criminal para poder garantizar una rehabilitación social dentro de los mismos centros de privación de la libertad. Acá nosotros los conocemos como centros de rehabilitación social, pero ya en la práctica hemos visto que la rehabilitación, pues, no se ha dado como tal. Es algo que todavía quisiéramos decir que el nombre lo tienen bien puesto por esa rehabilitación que generan todos los días, pero lastimosamente no es así. Y sí es una problemática bastante trascendente al momento de que todas las otras personas que están dentro de un proceso judicial, pues, tengan que estar luego dentro de estos centros y que posiblemente no puedan inclusive ni siquiera terminar el proceso penal porque no se sabe qué va a pasar con su vida, con sus derechos, con su integridad. Entonces, eso sí es una limitante bastante importante y que en la práctica hemos podido observar. Cristina, también siguiendo en la línea de las preguntas relacionadas con tu experiencia como defensora pública y en tal vez este escenario tan frustrante en donde los argumentos jurídicos parecen quedarse cortos ante una realidad cultural relacionada con la utilización del derecho penal como respuesta, pero también una realidad social y política de profunda violencia en el Ecuador, en donde, pues, el día a día son estas noticias sobre muertes y persecuciones, etcétera. ¿Cómo es que el sistema acusatorio como un modelo de procesamiento penal responde, tal vez, bien sea para profundizar esta instrumentalización del derecho penal o para, por el contrario, prevenir la vulneración de derechos y garantías de personas procesadas en la práctica? Sí. Y en particular, por ejemplo, me pregunto, estos principios a los que hacía mención Camilo al inicio del programa, que son propios del sistema acusatorio y que los encontramos tanto en el modelo ecuatoriano como en el modelo colombiano, en particular, por ejemplo, el de igualdad de armas y el principio contradictorio.
¿Cómo es que esto se garantiza en la práctica en el Ecuador? Tú nos hablabas del ejemplo de cómo son las audiencias para la imposición de la medida de aseguramiento, de la prisión preventiva, y que en realidad, a pesar de que la defensa, y en particular la defensa pública, exponen razones tanto jurídicas como prácticas de las implicaciones en materia de derechos procesales y de derechos fundamentales, se pueden ver afectados por la imposición de esta medida, a veces esos argumentos son insuficientes. Pero, ¿cuáles son estos otros instrumentos jurídicos que vemos en la práctica en relación con estos otros principios del sistema acusatorio que pueden contribuir o no, o que al revés han sido instrumentalizados por algunos actores que pretenden utilizar el sistema penal para combatir el crimen? Bueno, dentro del sistema oral acusatorio que tenemos en el Ecuador, tenemos algunas situaciones que podemos usar, ¿no? Algunas acciones que incluso se podrían usar dentro ya del proceso penal que sigamos. Es complejo al momento en el que tú nos haces referencia, por ejemplo, las audiencias que nosotros tenemos. Todas las decisiones que se tomen dentro de los procesos judiciales penales se rigen bajo este sistema de oralidad. Por ende, todos los argumentos que se puedan exponer tanto por la Fiscalía General del Estado como por la defensa, tanto privada como pública, son esenciales durante el desarrollo de las audiencias. Pero estos argumentos tienen que ser valorados como tal por parte de quien ejerce, en este caso, o dirige las audiencias, que es el juez o jueza. Y ¿cuáles son los lineamientos básicos que ellos deben seguir? No solamente el escucharnos exponer nuestras posiciones, tanto del uno como del otro lado, sino más bien también basar esas decisiones de acuerdo a el ordenamiento jurídico ecuatoriano y también la jurisprudencia ecuatoriana, así como también remitirse a lo que la normativa internacional refiere. Hay muchos buenos juzgadores, y debo decirlo así, hay muchos buenos juzgadores que sí hacen ese trabajo de poder hacer un análisis crítico y un análisis jurídico, usan incluso este silogismo jurídico para poder determinar la conclusión dentro de lo que es la decisión que tienen que tomar, pero hay muchos otros que no realizan este tipo de control. Y esto sí genera problemas al momento, como tú dices, de encontrarnos frente a un sistema oral acusatorio en el que no tengamos ningún tipo de resolución o podamos hacer otras acciones para poder garantizar la defensa de a quien defendemos. La normativa ecuatoriana sí nos da la posibilidad de que si no estamos de acuerdo con la decisión judicial que se haya tomado, podamos impugnar dicha resolución judicial. Tenemos la posibilidad de presentar dentro del proceso penal como tal un recurso, puede ser un recurso de apelación, tenemos el recurso de doble conforme, tenemos el recurso de casación, que también son opciones que podemos presentarlas si no nos encontramos de acuerdo con las decisiones judiciales que han tomado en ese momento pues las personas que se encuentran ejerciendo en calidad de jueces o de tribunales penales. Voy a hacer referencia simplemente para diferenciar esto porque el proceso penal ecuatoriano distingue, son las mismas etapas muy parecido a lo que es en Colombia a través de la instrucción fiscal, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y la etapa de juzgamiento. Pero se diferencia que en instrucción fiscal y en la etapa preparatoria, de evaluación y preparatoria de juicio, un solo juez es la persona que decide la situación jurídica de la persona que se está procesando. Y la etapa de juzgamiento es conocida por un tribunal de jueces. De garantías penales se conoce el nombre como Tribunal de Garantías Penales. Entonces, si no estamos de acuerdo con la decisión que haya tomado el juez, digamos, de la etapa de evaluación de preparatoria de juicio, nosotros podemos impugnar esa decisión, es decir, presentar un recurso de apelación dentro del momento y el plazo correspondiente para poder impugnarlo. De igual manera, si no estamos de acuerdo con la decisión que tome el Tribunal de Garantías Penales, también se puede presentar un recurso de apelación para poder impugnar dicha resolución. Y en las otras opciones que se tienen para impugnar dentro de la Corte Provincial de Justicia, que conoce el recurso de apelación, se puede presentar el recurso de casación para que conozca la Corte Nacional de Justicia. Entonces, la impugnación sí se va haciendo conforme a lo que la ley establece, pero ya refiriéndonos exclusivamente al tema de prisión preventiva, existe en la normativa penal la opción de solicitar una revocatoria
de la prisión preventiva, si es que han variado los hechos dentro de la instrucción fiscal, dentro de la investigación que está haciendo la Fiscalía, para poder requerir, de acuerdo a esos hechos que han variado, ya no se justifican los requisitos de prisión preventiva y poder solicitar que se cambie la medida cautelar. Asimismo, cuando existe esta orden de prisión preventiva y no nos encontramos de acuerdo, también se puede presentar un recurso de apelación para que sea la Corte Provincial de Justicia quienes resuelvan si es que es factible o no imponer la medida de prisión preventiva, ratificarla como tal o cambiarla por otra medida alternativa a la prisión preventiva que no sea privativa de libertad. Cristina, hemos hablado del papel de los jueces y, claro, desde luego también de los defensores frente al tema de la medida de aseguramiento, pero no hemos hablado del papel de la Fiscalía. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha hecho algunos intentos de regular a través de directivas la prisión, la solicitud de prisión domiciliaria o de prisión intramural, pero realmente pues se ha visto que estos intentos de la Fiscalía han sido más bien inocuos porque pese a que existan estos documentos diciéndole a los fiscales que tratan de pedir menos medidas de aseguramiento, lo cierto es que los fiscales siguen solicitándolas y a veces también por la misma política de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es el papel y cuál es la posición de la Fiscalía General de la Nación frente a la solicitud de estas medidas de aseguramiento? No me refiero al papel procesal, de que desde luego es quien la solicita, sino como política pública. Camilo, la Fiscalía General del Estado tiene un papel fundamental en el momento de solicitar una medida cautelar. No existe una política interna dentro de la Fiscalía General del Estado que indique que siempre tiene que solicitarse la prisión preventiva, más bien todo lo contrario, en respeto de lo que dice la Constitución y el principio de objetividad que se establece en el Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía tiene que requerir la medida cautelar que sea proporcional a la persona que se está procesando. Pero eso es lo que dice la normativa, lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y lo que la Fiscalía hace. Existen también consultas que se han hecho a la Corte Nacional de Justicia, que es nuestro máximo órgano de justicia dentro de la ley y dentro del Estado ecuatoriano, que ha determinado que en efecto la prisión preventiva tiene que ser excepcional y que tiene que ser de última ratio. Como tú dices, está determinado por parte no solo del ordenamiento jurídico, sino también de la jurisprudencia y Fiscalía actúa conforme a esos lineamientos. La práctica es otra, por lo que estamos viviendo en nuestro país, la presión que se genera a los agentes fiscales, no solamente presión estatal, sino la presión mediática que se genera a los agentes fiscales de que dentro de uno u otro proceso no exijan prisión preventiva, ya les genera una problemática bastante importante a nivel de su función, porque eso luego les genera una persecución, un inicio de sumarios administrativos dentro del Consejo de la Judicatura por no solicitar la prisión preventiva. Y a veces, pues, considerando todos los elementos que tenemos dentro de un proceso, la propia Fiscalía no tiene con qué justificar la prisión preventiva, por ende requiere otras medidas distintas a la misma. Pero muchas veces esta presión que se genera, como te digo, sí involucra una decisión bastante contundente al momento de requerir las medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Entonces, lo que sucede es que en muchas ocasiones, para evitarse el inicio de sumarios, el inicio de quejas, del inicio de que existe una persecución a nivel de su función, solicitan prisión preventiva como regla general. Y claro, ahí es cuando viene todo el problema para el resto del sistema judicial, que tenemos que estar dentro de un proceso penal con una persona que se encuentra privada de su libertad en un centro carcelario y que ya es difícil luego realizar, por más que tengamos todos los mecanismos para poder lograr esta revocatoria, esta sustitución de la prisión preventiva y demás, si la Fiscalía no los cambia, no genera una nueva problemática, digamos, a nivel de esta situación que están viviendo, pues no va a haber un cambio como tal. Entonces sí, tiene una actuación bastante importante de la Fiscalía. No es una respuesta de política directa de Fiscalía, porque no es así. Muchos fiscales tienen la oportunidad de requerir distintas medidas y lo hacen, pero la práctica nos dice que esa presión que se vive por todo el momento de violencia que estamos nosotros viviendo en el Ecuador, es bien complejo que los mismos fiscales se atrevan a pedir una medida cautelar diferente por ese miedo que también tienen al momento de iniciar un proceso penal. Cristina,
Camilo, Yesid, pudimos plantear el panorama, describirlo y quedamos en mora con nuestros oyentes de hablar sobre las soluciones, ¿verdad? Pero tendrá que ser en un próximo episodio. Por ahora, muchas gracias, Cristina, por habernos acompañado y por mostrarle a nuestros oyentes un poco de esta realidad vecina del sistema ecuatoriano de procesamiento penal. Tenemos varios oyentes que nos escuchan desde Ecuador, a su vez estudiantes que pertenecen a nuestros programas de posgrado, que son ecuatorianos, y en ese sentido nos alegra mucho haber podido hacer este programa en perspectiva comparada. Yesid y Camilo, ha sido un gusto conversar con ustedes y con Cristina sobre el sistema acusatorio y la detención preventiva en Ecuador. Y por supuesto, gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar en esta temporada a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @DerechoPenalUS. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.